Colosenses capítulo 3, versículos 22 al 25. Dice la palabra de Dios: Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Vamos a orar al Señor. Oh Padre nuestro, nos acercamos de nuevo ante tu presencia, reconocemos nuestra necesidad de ti, clamamos a ti ahora, Señor, que tú nos des atención a tu palabra, a todos los que están aquí, niños, jóvenes, adultos. Señor, que tu palabra lleve fruto, lleve buen fruto, Señor, fruto abundante. Señor, ten misericordia, oh Dios, obra con poder, por amor a tu nombre, para tu gloria. Te suplicamos todo esto en el nombre de Cristo. Amén, Señor. Amén. Voy a comenzar este sermón con una declaración un poco impactante, pero cierta. Todo ser humano en esta tierra es un esclavo. Pero esta afirmación no es original mía, no es algo que me he inventado yo, es algo que Dios mismo nos revela en su santa palabra. Romanos capítulo 6, versículo 16 al 18. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y cuando aquí dice siervos de Dios, literalmente significa esclavos de Dios. Y habíamos leído en el versículo 16, si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Así que la misma Biblia nos dice que todo ser humano de este mundo es un esclavo. O se es esclavo del pecado o se es esclavo de Dios. No hay estado neutral. Así que lo siento mucho, si alguien pensaba que era libre, completamente libre, está equivocado. Somos esclavos. O tú eres esclavo del pecado, de tus propios pecados, o eres esclavo de Dios. Ser siervo o esclavo del pecado lleva a la condenación eterna en el infierno. Ser siervo de Dios nos atestigua que el Espíritu Santo ha obrado en nuestros corazones y por tanto nos espera una vida eterna con Cristo en el cielo. Ahora, en los tiempos de Pablo, creyentes, o sea, verdaderos siervos de Dios, que seguían siendo esclavos terrenales de un amo. Hoy en día también hay algunos sitios donde puede haber esclavitud entre hombres, ¿no? Pero lo cierto es que la esclavitud hoy en día ya está prácticamente abolida, ¿no? Erradicada en todo el mundo. Pero en tiempos del apóstol todavía había esclavitud. Es lo que vemos en los versículos que leímos al principio, en Colosenses capítulo 3, 22. De modo que, basándome en esos versículos, del 22 al 25, vamos a considerar en este sermón los deberes de los siervos.
y aunque hoy en día no hay esclavitud humana como tal, que yo sepa, ¿no? A lo mejor en algún sitio todavía sigue habiendo, pero en la inmensa mayoría de los países de este mundo pues no hay esclavitud. Aún así, vamos a ver algunas aplicaciones, vamos a ver que este texto también es para nosotros y hay aplicaciones prácticas para nosotros. Vamos a ver los deberes de los siervos. Y en primer lugar, consideraremos a quiénes se está dirigiendo Pablo. En Colosenses 3:22, la palabra griega que se ha traducido por siervos es doulos, que literalmente significa esclavos. Por eso el versículo mismo habla de amos y les dice a esos esclavos que debían obedecer a sus amos, temiendo a Dios. De modo que podemos deducir fácilmente que se está dirigiendo a creyentes, hermanos de la iglesia que verdaderamente tenían el temor de Dios, pero que además eran esclavos de otros hombres. En este punto he de aclarar que el hecho de que Pablo escribiera este versículo no significa que él estuviera a favor de la esclavitud. De hecho, él escribió, inspirado por el Espíritu Santo, estas palabras, así que estos versículos, o este pasaje, en última instancia, no surge de la mente de Pablo, sino de la mente de Dios. Y desde luego Dios no quiere la esclavitud. Él la reguló en el Antiguo Testamento, eso es verdad, puso normas para que no abusaran de los esclavos, pero esa práctica no fue instituida u ordenada por Dios. Quede claro, Dios no quiere la esclavitud. Eso es algo malo. Pues bien, aquí en Colosenses capítulo 3, versículo 22, el Señor, a través de su apóstol, está trayendo normas, mandamientos que debían aplicar los hermanos que se encontraban en esclavitud. No estaba promoviendo o favoreciendo la esclavitud, estaba dando mandamientos a los que ya eran esclavos, que es distinto. Y fijaos que dice en 1 Corintios capítulo 7, versículo 21, fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Quede claro entonces que el Señor no quiere la esclavitud. Bien, dicho esto, ahora nos planteamos, si este versículo se escribió dirigiéndose a creyentes en la iglesia de Colosas que eran esclavos, ¿es para mí también este versículo o estos versículos? ¿Es para nosotros? Pastor, yo soy creyente, pero no soy esclavo de ningún otro hombre. No tengo ningún amo terrenal. ¿Es realmente para mí este versículo, este pasaje? La respuesta es que sí. Sí, también es para nosotros. Este pasaje se está dirigiendo también a nosotros, queridos hermanos, pues todos tenemos alguna persona que Dios ha puesto como autoridad o jefe sobre nosotros en esta tierra. Tenemos los jefes en nuestro trabajo, tenemos a los gobernantes, a la policía, tenemos también al pastor como autoridad en el contexto de la iglesia, tenemos al padre de familia que es la cabeza del hogar y tenemos a Dios que es la autoridad suprema sobre todo ser humano. De modo que lo que en este versículo se le está mandando a los esclavos, bien podemos y debemos aplicarlo, ponerlo en práctica cualquiera de nosotros, aunque no seamos propiamente esclavos, ¿no?, de un amo terrenal. Así que esto se dirige a creyentes como nosotros, este pasaje. Veamos ahora en segundo lugar qué demanda el Señor del siervo. ¿Qué demanda Dios de cada uno de nosotros, hermanos? Porque todos somos siervos de alguien. Como he dicho antes, todos tenemos una o varias personas que el Señor ha puesto como autoridad sobre nosotros, sea en el contexto familiar, social, laboral o eclesial. Bien, entonces,
¿qué demanda de nosotros el Señor como siervos ante aquellos que están como autoridad sobre nosotros? Esto es lo que nos muestra nuestro versículo de Colosenses 3:22. En resumen, lo que el Señor demanda del siervo es obediencia, sinceridad o integridad y temor de Dios. Veamos primero la obediencia. El Señor demanda del siervo obediencia. Esto es algo que hoy en día escasea muchísimo. Lo que se promueve, principalmente a través de los medios de comunicación, es la rebeldía, la desobediencia. No te sujetes a las normas, ni a las leyes. No te sometas a ninguna autoridad, dicen. Sé libre. Esta palabra que se escucha mucho en las películas y las series, ¿no? No dejes que nadie te diga lo que tienes que hacer. Uy, qué bonito suena esto. Esto lo he escuchado yo millones de veces en las películas. No dejes que nadie te diga lo que tienes que hacer. Oh, falta aplaudirle a esa persona que lo ha dicho. Con estas y otras proclamas, lo que se pretende es fomentar la rebeldía, el rechazo a la autoridad establecida, la desobediencia, etcétera, etcétera. Y ahí están los borregos que se tragan esas ideologías liberales y no se dan cuenta que, pretendiendo desobedecer a las autoridades establecidas por Dios, lo que están haciendo es someterse y obedecer servilmente a esas ideologías rebeldes. Y seguir esclavizados a sus pecados. No se dan cuenta, pero eso es lo que hacen. Pues bien, lo que nos enseña claramente la palabra de Dios es que nosotros tenemos que obedecer a los que han sido puestos como autoridad sobre nosotros en todo aquello que entre dentro del marco de su autoridad y no contradiga ningún mandamiento divino. Claro está. Debemos someternos a nuestras autoridades en todo aquello que esté dentro del marco de su autoridad, no se excedan de ello y no contradiga ningún mandamiento del Señor. Si, por ejemplo, mi jefe me ordena que le recoja del suelo el bolígrafo que se le ha caído, pues no estoy obligado a obedecer tal orden. Eso está fuera del marco, del ámbito de su autoridad, de la autoridad que él tiene sobre mí. Sin embargo, si me ordena cualquier cosa que esté relacionada con mi trabajo secular, entonces debo hacer lo que me diga, siempre y cuando esa orden no entre en conflicto con algún mandamiento del Señor, claro está. Pues ya sabemos lo que dice en Hechos 5:29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Señor dice en Colosenses 3:22, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Y fijaos que Dios no se contradice a sí mismo. Este versículo no está en contradicción de Hechos 5:29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Claro, en lo que los hombres nos manden, los hombres que tienen autoridad sobre nosotros, nos manden cosas que sean contrarias a los mandamientos de Dios. Ahí no podemos obedecer. Tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero a los hombres hay que obedecerles, en tanto en cuanto tengan autoridad sobre nosotros y no contradiga, no vaya en contra de ningún mandamiento de Dios. ¿Entendéis? Colosenses 3:22 dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Y en Efesios 6:5, un texto paralelo, dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales. Sus amos podían darle muchas órdenes y los siervos tenían que obedecerlas todas, salvo cuando le pidieran algo que fuera pecaminoso o algo contrario a la ley moral de Dios. En tal caso, con respeto, debían negarse a cumplir tal orden. Pero, si la orden no contradecía ningún mandamiento divino, entonces tenían que obedecer. Y tenían que obedecer aunque no les gustara mucho esa orden. Aunque el amo fuera difícil de tratar, había que obedecer. Fijaos que dice en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos.
Aquí se refiere a esclavos también, a siervos. Y Pedro sabía la condición humana. Todos somos pecadores, los esclavos y los amos también. Estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, sigue diciendo, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Ah, como este amo es difícil de soportar, pues no lo obedezco. Claro. No me sujeto a él. Ah, como no es muy afable, no es muy simpático, pues no le obedezco tampoco. No tengo por qué obedecerle. No. El Señor les está mandando. Dios les está mandando a obedecer. A sujetarse a ellos. Así que tenemos que sujetarnos, obedecer a nuestros jefes, aun a aquellos que son difíciles de soportar. En todo aquello que no contradiga los mandamientos de Dios. Y del mismo modo, hermanos, si el gobierno dicta leyes, tenemos que cumplirlas. Aun si el gobierno que hay no nos gusta, si determinadas leyes no contradicen ningún principio, mandato o enseñanza bíblica, entonces tenemos que someternos y obedecer dichas leyes. Romanos 13, versículos 1 y 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Y esto de someterse a las autoridades superiores no es... Sí, estamos aquí en España y bueno, pues cumplimos con los papeleos, ¿no? Con la burocracia que haya que cumplir, pero no, se refería a obedecer las leyes, a obedecer a las autoridades. Sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas y Dios tiene un propósito con ello y Dios es sabio y soberano. Sí, aún autoridades que no nos gusten o que no sean buenas autoridades. Por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, fijaos esto, quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Ay, pastor, pero es que el gobierno, si es complicado, si es difícil, ¿no? Si son unos perversos, pues ahí ya estaremos excusados para obedecer, ¿no? Para desobedecer, digo, estaremos excusados para desobedecer. Podremos desobedecer a ese gobierno. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Bueno, aquí yo no estoy trayendo mi opinión, ¿eh? A mí me gustaría desobedecer al gobierno que no me guste. Pero no podemos hacer eso. Dios nos está ordenando, sométase toda persona a las autoridades superiores. Y sigue hablando, sigue diciendo aquí el apóstol, por si no quedaba claro. Las autoridades que hay han sido establecidas por Dios, y el que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y la autoridad que había en los tiempos de Pablo no era un gobierno bueno, fácil, piadoso y todo lo demás. No. El gobierno romano, pagano, perverso, idólatra, en fin. Tenemos que obedecer a las autoridades. En el ámbito eclesiástico ocurre lo mismo. Dios ha puesto a los pastores para que gobiernen su iglesia. Es decir, el Señor les ha dado autoridad sobre el pueblo de Dios. ¿Y qué deben hacer las ovejas que Cristo ha puesto bajo el cuidado de esos hombres? Obedecer a sus pastores. Esto no lo estoy diciendo porque yo sea pastor. Lo estoy diciendo, lo estoy predicando porque es lo que dice la palabra de Dios. Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores.
Obedeced, dice el Señor, a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Si un pastor está siendo fiel al Señor, fiel a la verdad, y da órdenes que tienen que ver con el gobierno de la iglesia, la vida de piedad, el avance del reino de Dios, el bien de los hermanos, etc., entonces las ovejas son llamadas por Dios a obedecer a ese hombre. Esto es lo que dice el Señor. Esto no es servilismo, no es pastorcracia. Esto es ser obediente al Señor, que nos manda obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Por supuesto que hay unos límites. Si un pastor le dijera a un hermano, tienes que comprarte un coche blanco, el hermano, con toda razón, no está obligado a obedecer tal orden. Pero en todo lo que se refiere al cuidado de las almas de los hermanos, en todo lo referente al gobierno de la iglesia, en su aspecto espiritual y material, tenemos que obedecer a los pastores que Dios ha puesto en nuestra iglesia. Porque son siervos de Dios, son fieles al Señor, aman al pueblo de Dios. Y el que no lo hace, se está rebelando contra Dios. Se está rebelando a la autoridad establecida por Dios en esa iglesia. Está pecando contra Dios. En segundo lugar, lo que el Señor demanda de nosotros es sinceridad o integridad. Dice en Colosenses 3:22, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero. Cuando en la Escritura se hace referencia al corazón, se refiere a la mente, a los afectos y a la voluntad. Se refiere a todo nuestro ser. Así que no se trata de obedecer solo externamente. No se trata únicamente de la voluntad, de los hechos. El Señor también requiere de nosotros que nuestros pensamientos y aún nuestros afectos estén correctamente dirigidos en lo que respecta a esa obediencia. De modo que un siervo no debía obedecer simplemente para que el amo lo viera y así no le castigara, o para que el amo lo viera y así pudiera conseguir algún tipo de recompensa de su parte. El apóstol, por inspiración del Espíritu Santo, les dijo a los siervos que también debían pensar. Ellos, los esclavos que eran creyentes, debían negarse a sí mismos, recordar el mandato divino, recordar el ejemplo de Cristo. Debían quitar todo mal pensamiento hacia sus amos. Debían pensar, como dice en Filipenses 4:8, en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Los siervos no solo debían hacer lo que les decían sus amos, también debían guardar sus pensamientos de lo malo y dirigirlos hacia lo bueno. No, yo hago lo que me diga mi amo, pues en mi cabeza, ¿no? Que mi amo, como no sabe lo que yo estoy pensando, ¿no? Pues hablo pestes y pienso pestes y lo pongo a parir, como decimos aquí en Málaga. No. No es solo la voluntad, no es solo el hacer lo que me está diciendo que... No, mis pensamientos también. Pero también tenían que hacer lo mismo con sus sentimientos. Cuando ellos recibían alguna orden y se disponían a llevarla a cabo, tal obediencia debía ser de corazón, lo cual también incluye los sentimientos, y entonces debían guardarse del odio hacia sus amos. Debían obedecer por amor a Dios, pero también por amor a sus amos. Sí, por amor a sus amos. Un verdadero creyente en aquella época era un esclavo, tenía su amo, también debía obedecer, también debía amarle.
obedecerle, pero también debía amarle. Esto es lo que el Señor demandaba. Pero si el amo era difícil, áspero, antipático. Querido hermano, si el Señor te dice que ames a tus enemigos, eso incluye a tu amo. Tienes que amarle también, manifestarle el amor de Cristo. Repito, esto no significa que si ese hermano, que era esclavo, podía llegar a ser libre, no lo procurara. Ya lo vimos en 1 Corintios 7:21, si puedes hacerte libre, procúralo más. Pero mientras estaba con su amo, el siervo tenía que seguir el mandato del Señor de amar a su prójimo como a sí mismo, y esto incluía a su amo. De modo que el Señor nos dice que la obediencia debe ser de todo corazón, con corazón sincero, con un corazón íntegro, no hipócrita. No obedecer simplemente para agradar al ojo, para aparentar, para agradar a los hombres o para conseguir algo a cambio. No, debe ser una obediencia donde no solo esté la voluntad, no es meramente hacer lo que ellos nos mandan, los que tienen autoridad sobre nosotros, nos mandan que hagamos. No es meramente eso. También debe estar involucrado nuestros pensamientos, nuestras motivaciones y aún nuestros afectos, todo guiado y controlado por la palabra de Dios. Dice un poco más adelante en Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Así que veis que no es hacer las cosas por hacerlas. Mi jefe me ha dicho, me han mandado tal cosa, venga, vos, lo hago, fuera, listo. No solo eso. Dios ve nuestros corazones. Los hombres no lo ven, pero Dios sí lo ve. Dios ve nuestros corazones, nuestras motivaciones. El Señor ve qué pensamos, qué sentimos cuando hacemos las cosas. Si, por ejemplo, estamos haciendo caso a lo que el pastor nos manda que hagamos, porque es algo bíblico, nos ha dado una exhortación, ¿no? Pero en nuestros corazones hay malos pensamientos hacia el pastor, o hay resentimiento, menosprecio hacia el pastor, tal clase de sujeción a la autoridad pastoral no es la que Dios demanda. No es la que Dios demanda. Dios demanda el corazón, con corazón sincero. Y desde luego el Señor no te va a bendecir si continúas con esos malos pensamientos y sentimientos hacia el pastor. Y así pasa tristemente, muchas veces. Los pastores ven a los hermanos, a determinados hermanos, que los exhorta, le da consejo y los hermanos hacen caso, siguen el consejo. Actúan de esa manera, que está bien, que es bíblica. Pero en sus mentes y en sus corazones están maquinando. Maquinando malos pensamientos. Rencores quizás, malos sentimientos hacia el pastor. Y nos dice Dios, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Tenemos que hacerlo todo como si Dios estuviera ahí, tenemos que obedecer como si lo estuviéramos haciendo para el Señor, para agradarle a Él, para agradar a Dios. Quizá el pastor o otra autoridad que hay sobre nosotros no está ahí en el momento en el que nosotros estamos haciendo tal cosa, pero Dios nos ve, Dios está. Y Dios ve tu motivación, tus pensamientos, tus sentimientos. Dios los conoce. Hermano, no nos quedemos tranquilos
Yo hago lo que mi autoridad me ha dicho que haga. Ya. Todo bien. No, puede que no esté todo bien. Tienes que examinar tus pensamientos, tus sentimientos, de todo corazón. Bien, esto nos lleva, en tercer lugar, a considerar que el Señor también demanda de nosotros, siendo nosotros siervos de alguien, ¿no? Y todos somos siervos de alguien, el Señor nos demanda, en tercer lugar, demanda de nosotros, temor de Dios. Dice en Colosenses 3:22, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, con corazón sincero, temiendo a Dios. El temor de Dios no es un temor de pavor, de miedo, de terror hacia Dios que nos lleva a huir, a alejarnos de Dios. No, no es esto. El temor de Dios implica o significa reverencia, respeto, amor hacia Dios, implica devoción al Señor, obediencia a sus mandatos, incluye también temor al castigo divino, aunque esto no es lo principal, pero también está incluido. El temor a Dios nos debe llevar a temer lo que el Señor nos pueda hacer si le desobedecemos. Pero repito, esto no es lo principal, el temor de Dios no es un miedo que nos paraliza y nos impulsa a alejarnos de Dios y de su palabra. No, es todo lo contrario. Aquel que tiene el verdadero temor de Dios, pues sí es consciente de lo que puede sobrevenirle si no obedece los mandamientos divinos, pero en su corazón ama esos mandamientos porque ama a Dios, quiere agradar a su Creador y Salvador. Es un temor de respeto, de amor, de obediencia, de piedad, de consagración al Señor. Es el temor de Dios. Bien, esto es de forma muy resumida el temor de Dios. Así que cuando el texto nos dice que debemos obedecer, y recordemos que todos somos siervos, cuando nos dice que debemos obedecer de corazón, temiendo a Dios, significa que toda esa obediencia debe llevarse a cabo en un contexto donde estamos conduciéndonos en el temor de Dios cada día de nuestra vida, en todo momento, no solo cuando nuestro amo nos da una orden. ¿Entendéis? Sí obedecemos, pero en un contexto en el que amamos al Señor. Estamos obedeciendo su palabra en cada área de nuestra vida, en todo momento. Un siervo que procura obedecer a su amo, portarse muy bien con él, un siervo que se guarda de pensar mal de su amo, que se guarda de odio hacia su amo, pero que después ese siervo trata con la punta del pie a su esposa, por ejemplo, o que no cuida su comunión con Dios, esta no es la clase de siervo que quiere el Señor. Y así hay tristemente muchas personas que parece que aman más o se portan mejor con sus jefes que con su esposa o su esposo. Esta no es la clase de siervo que Dios demanda, que Dios quiere que seamos. Es una obediencia, sí, una obediencia a nuestras autoridades, a los que están en autoridad sobre nosotros, pero en el contexto donde el temor de Dios está en nosotros, no solo en ese momento, es cada día, en cada cosa que hacemos. Obedeciendo con corazón sincero, temiendo a Dios, nos dice la palabra. Pero esta expresión, temiendo a Dios, en este contexto, también incluye el temor al castigo divino. No debemos temer tanto a lo que piensen de nosotros nuestros amos, no debemos temer tanto a lo que nos puedan hacer ellos, debemos temer a Dios. Lucas 12:5, os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. Se está refiriendo a Dios, por cierto.
¿no? Dios es el único que tiene poder de echar en el infierno. Si no obedecemos a los que tienen autoridad sobre nosotros, si no lo hacemos con corazón sincero, hay alguien muy por encima de nuestro amo que nos va a juzgar. Hay alguien muy superior a nuestro amo a quien tendremos que dar cuentas, y ese alguien es Dios. En última instancia, no estamos sirviendo a aquellos hombres que tienen autoridad sobre nosotros, estamos sirviendo a Dios. Es lo que nos dice el versículo 24, Colosenses 3:24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Servimos al Señor Jesucristo, hermanos. Ante todo y sobre todo, servimos a Cristo. Todo lo que hagamos debe ser para su gloria, para agradarle a Él. Aún al someternos a las autoridades que Dios ha puesto por encima de nosotros, autoridades terrenales, que Dios ha puesto por encima de nosotros, debemos hacerlo para agradar, servir al Señor en obediencia a Él, por amor a Él. Temiendo a Dios. Hay que obedecer con corazón sincero, temiendo a Dios, con todo lo que esto implica. Y si somos fieles en esto, estaremos evidenciando que Dios ha obrado en nuestros corazones, que somos sus hijos y que por tanto recibiremos la recompensa de la herencia. Todo gracias a nuestro Señor Jesucristo, a quien sea la gloria para siempre, por los siglos. Amén. La gloria al Señor. Tenemos que sujetarnos a esas autoridades con corazón sincero, temiendo a Dios, en el temor de Dios. No podemos olvidar esto, es muy importante. Voy a aplicar esto en mi trabajo con mi jefe. Ay, tengo un jefe duro, y la predicación que ha traído el pastor, que es buena. Voy a aplicar esto. Bien. Hermano, no te olvides del contexto en el que tú debes obedecer, en el temor de Dios, donde en tu vida diaria temes al Señor, amas a Dios, sigues a Cristo, obedeces a Cristo, andas cerca de Cristo en comunión con Él. Y también temiendo lo que el Señor nos puede hacer si no somos fieles a Él. Sí, esto es bíblico también. Esto está incluido en el temor de Dios. Claro, uno no lo hace pues, para huir, para escapar de Dios, no, es por amor al Señor. Es como el hijo, ¿no? Que es consciente, como no obedezca a mi padre, puede haber castigo. Pero el hijo ama a su padre, si es un buen padre, y quiere seguir estando con su padre. Pero hay un respeto, hay una obediencia, y hay también un temor al castigo. Bien, en tercer y último lugar, vamos a ver que también hay unas consecuencias de no obedecer las demandas del Señor para los siervos. Dice en Colosenses 3:25, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. No hay acepción de personas. Es decir, no por ser un esclavo, si hago injusticia, entonces estoy excusado. Porque soy un esclavo, un pobre esclavo. No. Aunque yo no tenga ningún puesto de autoridad, aunque sea un simple siervo, eso no va a disminuir o atenuar mi culpa por mi pecado. El hecho de que alguien sea pobre o tenga muchos problemas, enfermedades o dificultades, no va a ser un atenuante de sus injusticias.
El hecho de que tú ganes mucho menos dinero que tu jefe, si le desobedeces en lo que tienes que obedecerle, si le faltas el respeto, estarás pecando contra Dios. Como mi jefe gana muchísimo, yo gano muy poco, le puedo hablar y le puedo insultar y le puedo decir lo que quiera. Total, si tiene mucho dinero. No. No es excusa de nuestro pecado. Tu baja posición social, tu bajo salario no va a minimizar o excusar tu pecado delante del Señor. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas a la hora de juzgar a nadie, a la hora de juzgar a las personas. No excusemos, hermanos, nuestros pecados de desobediencia, malos pensamientos, malos sentimientos hacia las autoridades que tenemos sobre nosotros, pensando que es que mi jefe es muy malo. Es que mi esposo es muy áspero. Es que mis padres son pecadores. Y entonces puedo excusar así o trato de excusar así mis malos pensamientos, mis malos sentimientos hacia ellos. Recordemos 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Si hacemos injusticia, es injusticia, y tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado. Punto. Dios no hace acepción de personas. Ay, pobrecito, que gana un poco de dinero. Están abusando en el trabajo y están haciendo trabajar muchas horas y le pagan poco. Está insultando al jefe. No. Eso es pecado. Y tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado. Sí, no es pecado reconocer la realidad y pensar que nuestro esposo realmente es áspero, o que nuestro jefe realmente es un mal jefe, o que nuestro presidente del gobierno no es un buen presidente, pero eso no justifica que le insultemos, que le odiemos, que le deseemos la peor de las calamidades, que desobedezcamos todas las leyes del gobierno, que mintamos a Hacienda, o que mintamos a nuestros jefes, o cualquier otra clase de injusticia en ese sentido. No es excusa. Y si hemos pecado de esta manera, tenemos que arrepentirnos delante del Señor, pedirle perdón. Y procurar ser los siervos que Dios quiere que seamos. Queridos hermanos, debemos sujetarnos a las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros, tal y como Él nos demanda, con el corazón que Él quiere que lo hagamos, guardándonos de cometer toda injusticia, sabiendo que en última instancia estamos sirviendo, obedeciendo, sometiéndonos al Señor Jesucristo. Así debe ser. Y si aplicamos esta palabra, no solo estaremos dando la gloria al Señor, sino que también nos será más fácil someternos a nuestras autoridades. Nos será más llevadero servir a aquellos que tenemos que servir, aunque sean difíciles. Porque lo estamos haciendo en obediencia al Señor, por amor al Señor, para la gloria de Dios. Porque estamos sirviendo a Cristo. Bien, concluyo ya con algunas breves aplicaciones prácticas. Por ejemplo, cuando una esposa obedece a su esposo, ¿por qué y para qué lo hace? ¿Simplemente para evitar peleas y discusiones? ¿Para conseguir algo de su parte, quizá? ¿Para que otros no piensen mal de ella? Sí, puede que una mujer cristiana procure sujetarse a su esposo porque hace varios domingos escuchó un sermón sobre Colosenses 3:18, que dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos. Pero la pregunta es, ¿lo hace con corazón sincero? ¿Lo hace como para el Señor? ¿Lo hace en el temor de Dios, en obediencia y por amor a Dios?
Hermanos, repito, no es meramente hacer lo que me dicen que haga. La autoridad que tengo sobre mí me dice que haga esto y yo hago y ya. No. Dios ve nuestros corazones. Cuando un hijo obedece a su madre o a su padre, ¿por qué lo hace? ¿Para evitar el castigo? ¿Para que su padre y su madre estén contentos? Bueno, esto está bien, pero ¿solo por esto? Quizás si obedezco sé que voy a recibir algún tipo de premio. O me van a comprar alguna cosita. No, Dios no quiere eso. Con un corazón sincero y en el temor de Dios. Por amor a Dios. Para su gloria. Para agradar al Señor. Cuando un miembro de la iglesia obedece a su pastor, ¿por qué lo hace? ¿Qué van a pensar otros? No quiero que el pastor me ponga en disciplina. Cuando no se es el siervo que se debe ser en la iglesia, vienen las divisiones y vienen los problemas. Sí, hermano. Vienen las divisiones en la iglesia porque no se aplica esta palabra que hemos considerado hoy. No se aplica. El pastor tiene su carácter, su idiosincrasia, claro, como todos la tenemos. Pero aún así, si es un hombre fiel al Señor, dedica la palabra de Dios, fiel a las almas, hay que obedecer. Dentro de la autoridad que tiene, que el Señor le ha dado en la iglesia. Dentro del marco que Dios le ha dado de autoridad. Cuando obedecemos a nuestros jefes o a las autoridades civiles, ¿por qué obedecemos? ¿Meramente por miedo a perder nuestro trabajo? ¿Por miedo al castigo, a la multa? ¿Por qué obedecemos? Esto tenemos que planteárnoslo todos. Porque tenemos a Dios por encima de nosotros. Y Dios nos ve. Sí, hermano, nosotros sí, los que somos sus hijos, sí. Nuestro Padre Celestial está por encima de nosotros y nos ve. Y Él no hace acepción de personas. No somos hijos de Dios, estamos excusados para desobedecer al gobierno civil. No, ¿qué va? Y el Señor nos puede traer castigo, claro. Si persistimos en esa desobediencia a las autoridades civiles y no nos arrepentimos y no tomamos medidas. Quisiera leer el pasaje que tenemos y termino ya leyendo este pasaje. Efesios 6, 5 al 7. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón. Corazón. Como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Vamos a orar. Oh Padre Santo, al exponernos a tu palabra, tú nos revelas, nos muestras nuestro pecado, Señor. ¿Cuántas veces no hemos sido los siervos que debemos ser, que tú nos demandas en tu palabra, ante aquellos que tú has puesto como autoridad en esta tierra sobre nosotros?
Y te pedimos perdón por ello, Señor. Perdona a tu pueblo aquí. Haznos ser los siervos que tú nos demandas. Señor, te lo pedimos para tu gloria, para que verdaderamente podamos ser luz y sal en medio de este mundo. Te damos gracias, te pedimos perdón, Señor. Te rogamos esto en el nombre de Cristo. Amén, Padre. Amén.